Mi marido me dijo que mi mole era horrible en la cena con sus amigos, y todavía se atrevió a reírse frente a todos. Lo miré directo a los ojos, y juro por mi madre que en ese momento supe que no iba a llorar, iba a convertirme en su peor pesadilla. Así empezó todo. Era diciembre, época de posadas y brindis, y en nuestra casa todo debía verse perfecto. Las luces, las copas, los arreglos de mesa, hasta las servilletas bordadas con las iniciales de la familia Pérez Delgado. A mí me tocó hacer lo que siempre hacía, cocinar. Y como cada año, preparé mi mole, el de receta vieja, de pueblo, el que mi abuela me enseñó entre comales y canciones de Pedro Infante. Esa noche, sin embargo, yo no era la esposa del empresario exitoso. Era la dama de casa que debía sonreír y servir, mientras él, mi marido, Jorge, contaba sus historias de éxito y presumía su reloj nuevo, el mismo que valía más que mi primer coche. Mi amor, ¿por qué no le sirves tu famoso mole?, me dijo con esa voz empalagosa que solo usaba cuando tenía público. Yo sonreí, tratando de mantener el ambiente, pero cuando el primer plato tocó la mesa, uno de sus amigos, un tipo de corbata dorada y sonrisa de plástico, probó un bocado y comentó: «Está fuertecito, ¿eh?», como de fonda de la central. Todos rieron, y Jorge aprovechó la carcajada. «Ya ven», se los dije. «Mi mujer insiste en hacer su mole artesanal. Pero bueno, uno no puede quitarle lo naco al mole, ¿verdad?». No sé qué dolió más, sus palabras o las risas. Vi cómo su madre bajaba la mirada fingiendo pena ajena, mientras una de las esposas de sus socios me observaba con esa sonrisa de lástima que se siente como cuchillo. Yo solo respiré hondo, apreté los dientes y seguí sirviendo. Por dentro, algo se rompió. No lloré. No podía hacerlo ahí, frente a ellos. Así que levanté la barbilla, sonreí y respondí despacio: «Sí, Jorge, tienes razón. El mole tiene memoria, y la tuya va a tener un sabor que no vas a olvidar». Él rió sin entender, y siguió hablando de sus negocios, de sus contactos, de cómo su empresa iba a expandirse. Gracias a la gente correcta, no a recetas de pueblo. Yo lo escuchaba, pero ya no lo oía. En mi cabeza, cada palabra suya era un clavo sellando un ataúd. El suyo. Cuando todos se fueron, la casa quedó llena de copas sucias y de un silencio pesado. Jorge estaba en su estudio, enviando correos o fingiendo hacerlo. Pasé frente a él con la mirada fría, recogí los platos, y cuando tomé el último, me di cuenta de que su plato seguía casi intacto. Ni siquiera había probado mi mole. Esa noche dormí al borde de la cama. No por tristeza, sino porque necesitaba espacio para pensar. A las 3 de la mañana abrí los ojos y, por primera vez en años, sentí algo diferente: calma. No era resignación, era el inicio de algo. A la mañana siguiente, mientras él se vestía para ir a trabajar, lo escuché hablar por teléfono. Su voz cambió, dulce, coqueta. «Sí, amor, te veo en el hotel después de la reunión». Me quedé quieta. Mi corazón no latió. Solo escuché el sonido del cinturón ajustándose y el clic del reloj caro. Él salió sin darse cuenta de que yo lo había oído todo. Me quedé mirando su taza de café. Una mancha oscura se había formado en el borde. Como su alma, pensé, y sonreí. No era la primera vez que sospechaba, pero nunca había tenido una confirmación tan clara. Y aunque cualquiera pensaría que ahí empezó mi dolor, no. Ahí empezó mi plan. Durante días fingí normalidad. Le preparé sus comidas, le planché las camisas, incluso le ayudé a organizar otra cena con sus socios. Todo para observarlo, para aprender. Escuchaba, anotaba mentalmente nombres, fechas, empresas. Descubrí que no solo me engañaba con una mujer, sino que también estaba moviendo dinero a espaldas mías. Y lo peor, usaba mi firma. Una tarde, mientras revisaba una vieja carpeta de impuestos, encontré una copia de la escritura de la casa. No tenía mi nombre. Me temblaron las manos. Recordé cuando la compramos, y él me dijo: «No te preocupes, amor. Lo hacemos a mi nombre por practicidad». Practicidad. Qué palabra tan elegante para decir: «Te estoy borrando». Esa noche, cuando volvió de la oficina, lo esperé con la mesa servida. «¿Y ahora qué hiciste?», preguntó burlón.
Lo de siempre, le respondí, comida de fonda. Ah, pues no te esfuerces tanto, mujer. Para eso te pago, ¿no? Esa frase, esa maldita frase. La repetí en mi cabeza tantas veces que se volvió gasolina. Lo vi comiendo sin mirar, hablándome sin escuchar. Yo ya no veía a un esposo. Veía a un hombre hueco, uno que creía que tener dinero lo hacía intocable. Y fue justo en ese momento cuando decidí. Lo iba a dejar, pero no con las manos vacías. No con la historia de la esposa que se fue derrotada. No, iba a irme con todo. Con mi dignidad, con su respeto y con algo más, su caída. Esa noche, mientras él dormía, tomé mi libreta y empecé a escribir nombres, fechas, transferencias. El mole se me había quemado varias veces en la vida, pero esa vez no. Esa vez, el fuego era mío. Y aunque todavía no lo sabía, esa humillación, ese «tu mole es horrible», iba a ser el primer ingrediente de mi venganza. Después de aquella noche del mole horrible, algo cambió en mí. No de golpe, no con lágrimas, sino como cuando una brasa se queda encendida en la ceniza. En silencio, pero viva. Seguí mi rutina. Lavaba, cocinaba, atendía la casa, pero ya no lo hacía por él. Cada paso era una forma de observar, de medir, de planear. Jorge, en cambio, se sentía invencible. Cuanto más indiferente me veía, más confiado se volvía. Empezó a hablarme con ese tono condescendiente de quien cree que tiene a alguien domesticado. ¿Ya mandaste a lavar la camioneta? ¿Ya pagaste la luz? Te dejo el efectivo. No te vayas a confundir, ¿eh? Su voz me daba náusea. A veces lo escuchaba en las llamadas con sus amigos decir: «Es que Mariana no entiende de negocios. Ella sirve para mantener la casa y ya». Una vez incluso se rió contando cómo en la cena yo casi me ofendía por su broma del mole. Ya ves, hermano, estas mujeres de rancho se lo toman todo en serio. Yo lo escuchaba desde la cocina y el cucharón me temblaba en la mano, pero no dije nada. No todavía. La suegra también empezó su guerra silenciosa. «¿No crees que ya estás un poco grande para andar en delantal todo el día, hija?», me decía con esa sonrisa hipócrita. O la peor de todas: «Tú no entiendes la vida de los empresarios. Deja que Jorge tome las decisiones. Para eso estudió». Yo solo respondía con un «sí, señora», mientras por dentro me prometía que algún día le devolvería cada una de esas frases, multiplicadas por 10. Y entonces llegó ella, Lucía. 28 años, sonrisa perfecta, uñas francesas y esa mirada de quien sabe exactamente lo que hace. La conocí en una cena de negocios. Jorge me la presentó como una amiga del banco. La forma en que ella lo miraba me dio todas las respuestas que necesitaba. «Mucho gusto, Mariana. Jorge me ha hablado tanto de ti. Dice que eres increíble con las recetas típicas». Esa frase fue un golpe disfrazado de cumplido. Yo sonreí. «Gracias. A él le encantan mis recetas, sobre todo las que queman». La tensión fue tan obvia que hasta la suegra cambió de tema. Desde esa noche, Jorge empezó a llegar más tarde, más perfumado, más ausente. Yo lo dejaba ir sin decir palabra. Lo observaba desde la ventana, encendiendo el cigarro que solo fumaba cuando mentía. Ya no lo seguía. No necesitaba hacerlo. Los hombres como él siempre se descubren solos. Un día, mientras limpiaba su saco, encontré en el bolsillo un ticket de hotel. Suite presidencial, 2 personas, fecha reciente. Lo guardé sin hacer ruido. No era tristeza lo que sentí, era alivio, porque ahora tenía una prueba. Una mínima, pero suficiente. Esa noche, lo esperé con la cena servida. Cuando entró, me dio un beso rápido y fue directo a la ducha. Yo puse el ticket sobre la mesa. Cuando salió, en toalla, lo vio y se congeló. «¿Qué es esto?», pregunté con voz baja. «Ah, eso. Es de una reunión de trabajo. No empieces, Mariana», lo dijo sin siquiera pestañear. 2 personas. Suite presidencial. Eran mis socios, mujer, siempre con tus dramas. Socios con perfume de jazmín. Se giró furioso. «No empieces con tus tonterías de pueblo. No sabes lo que es un negocio. No entiendes nada de este mundo. Por eso te tengo aquí, para que no arruines lo que yo construyo». Su tono me perforó, pero también me dio claridad. Ahí entendí que no estaba frente a un hombre infiel. Estaba frente a un enemigo. Y los enemigos no se enfrentan con lágrimas,
se destruyen con estrategia. Esa misma noche, mientras él dormía, fui al estudio. En su escritorio encontré copias de documentos, facturas, transferencias. La mayoría estaban a nombre de una empresa nueva, Alimentos del Valle S.A. Recordé que hace meses me había pedido firmar unos papeles sin importancia. Los revisé. Mi firma estaba ahí. Había transferido parte de nuestro patrimonio a esa empresa. Y el nombre del segundo socio era Lucía Ortega. Me quedé helada. Todo encajaba. No era solo infidelidad, era una conspiración. Usaban mi nombre, mis recetas, mi trabajo, para abrir un negocio a mis espaldas. Un negocio que, irónicamente, se basaba en gastronomía tradicional mexicana. Mi mole, mi herencia, mi vergüenza convertida en su trampolín. Me senté en la oscuridad. El reloj marcaba las 3. En la mesa, los documentos parecían arder bajo la luz del monitor. No lloré. No iba a darles ese gusto. Tomé mi celular y empecé a tomar fotos. Cada hoja, cada firma, cada nombre. Después abrí un nuevo correo y me envié todo a mí misma. Asunto: recetas del infierno. Al día siguiente actué como si nada. Le preparé desayuno, le sonreí, incluso le deseé suerte para su junta. Te ves guapo, Jorge. Ya ves, todavía me lo dices. Claro. A los muertos se les despide con cariño. Él rió, sin entender. Durante las semanas siguientes, fui guardando cada detalle: tickets, mensajes, fotos, movimientos bancarios. Todo lo que él subestimaba de mí se convirtió en mi mayor ventaja. Una ama de casa puede parecer inofensiva, pero también sabe dónde se esconde cada secreto del hogar. Un día, mientras revisaba la despensa, encontré un sobre dirigido a su madre. Dentro había documentos de una transferencia de propiedades. Lo abrí. Estaban poniendo la casa a nombre de la suegra. Eso significaba una cosa: se estaban preparando para dejarme fuera de todo. Y ahí lo confirmé. No era paranoia. Era un plan. Un plan que llevaba meses gestándose. No se lo conté a nadie, ni a mis amigas, ni a mi familia, solo a mí misma. Empecé a escribir un diario, no con sentimientos, sino con datos, fechas, cifras, nombres, movimientos. Era mi manual de guerra. Un jueves, mientras Jorge se bañaba, sonó su celular. Vi el nombre de Lucía en la pantalla. Contesté. Silencio. Luego, una voz dulce. Amor, ya tengo los papeles listos. Solo falta que firmes lo del traspaso del local. Y dile a tu esposa que el mole no sirve ni para perros. Corté. Mi respiración se volvió un suspiro frío. Él salió del baño con una sonrisa. ¿Quién era? Nadie importante. Y por primera vez me sentí en control. Esa misma tarde fui al banco. Pedí movimientos de nuestras cuentas conjuntas. Descubrí que, sin saberlo, había firmado varias transferencias hacia Alimentos del Valle S.A. Pero entre tanto papel encontré algo más, un detalle que me haría sonreír durante días. El registro fiscal del negocio estaba hecho con mi RFC. El suyo no aparecía en ningún documento principal, y eso significaba que, legalmente, yo era la dueña parcial de su pequeña traición. Salí del banco con una sonrisa que no mostraba desde hacía años. El sol me pegaba en la cara, y por primera vez sentí que mi vida no estaba perdida. Aún no era libre, pero el juego había empezado. Esa noche, mientras lo observaba dormir, me di cuenta de que Jorge no se imaginaba lo cerca que estaba del final. Y lo mejor es que el final lo iba a escribir yo, con la misma mano con la que servía aquel mole, solo que esta vez no iba a tener que soportar sus risas. Esta vez se las iba a tragar. Desde que descubrí que todo estaba a mi nombre, el miedo se convirtió en mi mejor maestro. No podía cometer un solo error. No podía dejar que él sospechara que yo sabía. Así que lo primero fue lo más difícil: sonreírle cada mañana. Le preparaba el desayuno, le acomodaba la corbata y lo despedía con un beso en la mejilla. Te amo, me decía. Yo también, respondía, y sentía cómo cada palabra se me clavaba como una espina, pero me la tragaba con gusto. Era mi manera de mantenerlo dormido. Durante el día, mientras él estaba en la oficina, yo me sentaba frente a la computadora. Aprendí todo lo que podía sobre sociedades, cuentas, registros fiscales. Veía tutoriales,
leía artículos legales y anotaba cada cosa que pudiera servirme. A veces me reía sola. El hombre que decía que yo no entendía de negocios estaba siendo traicionado por la ama de casa ignorante. Pero no bastaba con saber. Necesitaba pruebas sólidas, irrefutables. Así que me hice invisible. Empecé a revisar los correos de la empresa desde su computadora, cuando se iba al gimnasio. Guardé copias, impresiones, grabaciones. El celular se volvió mi archivo secreto. Cada mensaje, cada transferencia, cada palabra suya, era una bala esperando su momento. Un día, tuve una visita inesperada. Era Carmen, la contadora que trabajaba con nosotros desde hacía años. Una mujer discreta, de esas que todos ignoran, pero que sabe más que cualquiera. Me miró con una mezcla de pena y miedo. «Señora Mariana, necesito hablar con usted». La invité a pasar. Se sentó frente a mí, con las manos temblorosas. «Sé que no es mi asunto, pero lo que el señor Jorge está haciendo no está bien». La escuché en silencio. Ha movido dinero a cuentas en el extranjero, usando su firma, y hay documentos que podrían meterla a usted en problemas. ¿Tiene pruebas?, le pregunté. Abrió su bolso y sacó un USB. «Todo está aquí. No quiero problemas, pero no puedo seguir viendo esto». La miré directo a los ojos. «Gracias, Carmen. No sabe el favor que me acaba de hacer». Ella bajó la mirada y dijo: «Solo tenga cuidado. Él no perdona a quien le lleva la contraria». Cuando se fue, cerré la puerta y sentí que el aire me pesaba menos. El enemigo estaba acorralado, y aún no lo sabía. Esa noche revisé el contenido del USB. Había copias de correos, movimientos y, lo más importante, un contrato de traspaso de acciones donde aparecía mi firma falsificada. Respiré hondo. Ya no era solo una traición sentimental o moral, era un delito. Y eso significaba una cosa: tenía el arma legal para destruirlo. Pero antes de usarla necesitaba algo más: libertad. Así que empecé a preparar mi salida. Abrí una cuenta bancaria a mi nombre, sin que él lo supiera. Vendí discretamente algunas joyas que tenía guardadas y abrí una caja de seguridad en otro banco. Ahí guardé el USB, los documentos y una libreta con todo lo que había anotado durante meses. Cada detalle, cada cifra, era mi escudo. Mientras tanto, él seguía viviendo su fantasía. Los fines de semana salía a ver a un cliente, y yo lo despedía con un beso. Ya no dolía. Era como ver una película repetida. Una tarde, mientras él hablaba por teléfono en el estudio, me escondí detrás de la puerta entreabierta. «Sí, Lucía, ya casi está todo. Cuando mi esposa firme los papeles, nos quedamos con el negocio completo». Ella ni cuenta se da. Te lo juro, amor, es ingenua. A veces pienso que hasta me da ternura. Cerré los ojos y conté hasta 10. No lloré, solo pensé: qué bonito va a ser cuando descubras lo ingenua que soy. Los días siguientes fueron una coreografía perfecta. Yo fingía rutina, él poder, pero cada paso suyo lo tenía contado. A veces lo observaba mientras dormía y me preguntaba cómo pude amar a alguien así. La respuesta era sencilla: porque antes no me conocía a mí misma. Ahora sí, cuando llegó la fecha de nuestro aniversario, él me sorprendió con flores y una cena en casa. «Te tengo un regalo», me dijo. Sacó un sobre elegante. «Firma aquí, mi amor. Es una formalidad. Son unos papeles de inversión para nuestro futuro». Lo miré a los ojos. El mismo truco, otra vez. Tomé la pluma, fingí leer por encima y le sonreí. «Claro, amor, confío en ti». Firmé, pero con una variación mínima en mi rúbrica, una que más tarde usaría mi abogado para demostrar falsificación sistemática. Cuando se fue a dormir, hice una copia de todo. Al día siguiente fui a ver a don Rubén, un viejo amigo de mi padre, abogado retirado. Era de esos hombres que habían visto de todo y no se impresionaban con nada. Le conté mi historia con voz firme, sin adornos. Cuando terminé, me dijo: «Mariana, lo que tienes aquí es suficiente para hundirlo, pero si lo haces ahora, él te arrastra con él. Necesitas paciencia. Espera a que se mueva primero. Cuando lo haga, lo tendrás legalmente acorralado». Asentí. Paciencia. Eso era lo que me faltaba aprender. Así que esperé. Durante semanas, observé cómo él movía sus piezas, cómo firmaba traspasos, vendía acciones
y se creía más libre que nunca, hasta que un día me dijo con falsa ternura: Mariana, voy a viajar unos días por negocios. No te preocupes, te dejo dinero y la camioneta. ¿A dónde vas? A Monterrey, con los socios. Ah, claro. ¿Lucía también va a trabajar? Se tensó. ¿Qué insinúas? Que la pases bien. No necesitaba decir más. Su mirada lo dijo todo. En cuanto salió por la puerta, marqué a Carmen. Es hora. Nos reunimos en su oficina. Ella me entregó las copias finales de todos los movimientos. ¿Estás segura?, me preguntó. Más que nunca. Luego fui al banco y aseguré todos mis fondos. Cerré las cuentas conjuntas, transferí mis ahorros y cancelé mi acceso como firmante en sus empresas. Lo dejé exactamente donde quería, confiado y vulnerable. Esa noche regresé a casa. Empaqué mis cosas. No lloré. No dudé. Guardé mis documentos, mi ropa, una foto de mi abuela y un frasco pequeño con el mole que ella me enseñó a preparar. Miré por última vez el comedor donde me humilló y pensé: desde aquí empieza mi historia. Antes de salir, dejé sobre la mesa una nota escrita a mano. No te preocupes por la comida, esta vez el fuego lo voy a cuidar yo. Cerré la puerta despacio. El silencio fue un alivio. Sentí que cada paso que daba fuera de esa casa era un renacer. Me fui sin drama, sin lágrimas, sin ruido, pero con todo lo necesario para destruirlo. Esa noche dormí en un pequeño cuarto que renté en la colonia vecina. Tenía una cama, una estufa y un cuaderno. Y ahí, entre el olor a gas y a esperanza, empecé a escribir el plan para el resto de mi vida. Ya no era la esposa humillada. Era una mujer libre, con un expediente de oro y una receta para el poder. Dicen que el silencio de una mujer no es resignación, es planeación. Y créeme, yo ya no lloraba por las noches. Planeaba. Mientras él dormía, roncando, como si la vida no le debiera nada, yo revisaba mis carpetas, mis correos, mis facturas. Cada ticket que él me había hecho firmar por confianza, ahora era una prueba en su contra. Las escrituras de la casa, las transferencias que hacía a nombre de su mamá, los gastos a escondidas con la secretaria, todo estaba ahí, en mi computadora, en mi poder. Durante semanas jugué mi papel a la perfección. Sonreía, le servía el café, fingía que no sabía nada, pero cada día que pasaba era un día menos para él. Hasta que una tarde recibí una llamada inesperada. Era Raúl, su socio. Su voz sonaba nerviosa. Señora, yo no puedo seguir callando. Lo que están haciendo con usted es una marranada. Me citó en una cafetería discreta, de esas donde nadie se fija en nadie. Llevaba una carpeta. Dentro estaban los papeles de la empresa, actas falsas, transferencias y una grabación donde mi marido y su madre discutían cómo dejarme sin nada. Si ella se va, que se vaya con lo que trajo, o sea, con las manos vacías, decía él en la grabación. Yo no lloré, ni un poco. Solo sentí como mi rabia se transformaba en una calma peligrosa. Le agradecí a Raúl y le pregunté qué ganaba con ayudarme. Él bajó la mirada. Lo mismo que usted, justicia. Esa noche ya no dormí. Preparé mi salida como una general antes de la guerra. Guardé mis documentos, mis ahorros, los respaldos de toda la evidencia. Todo en una carpeta que llamé Recetas y subí a la nube. Al amanecer, dejé el desayuno servido y una nota en la mesa. Gracias por enseñarme lo que valgo cuando me quisiste hacer sentir que no valía nada. Salí de la casa sin hacer ruido. No miré atrás, ni al perro que una vez fue mío, ni a las plantas que regaba con ilusión. Todo eso ya no me pertenecía. En los días siguientes, abrí una cuenta bancaria a mi nombre, contraté a un abogado y empecé a mover mis papeles en silencio. Descubrí que el terreno de mis padres, ese que él había intentado poner a su nombre con engaños, seguía a mi disposición. Ahí, en esa tierra, nació mi siguiente paso. Abrí una pequeña fonda, con mis propias manos. El primer día cociné lo que siempre supe hacer: mole. Ese mismo mole que él dijo que era horrible, solo que ahora lo vendí a 20 clientes que se fueron chupándose los dedos. Con el tiempo, la fonda creció. Me pidieron más mesas, más guisos, más sabor. La gente decía que mi mole sabía a historia, y yo sonreía, porque sí,
Tenía razón. Cada cucharada llevaba el sabor de mi revancha. Mientras tanto, su vida iba en picada. Las grabaciones que me dio Raúl llegaron a los oídos correctos. Los socios lo demandaron por fraude, y su mamá, la misma que me llamaba la naca del mole, se quedó sin casa cuando las cuentas fueron congeladas. Pero yo no me aparecí todavía. Esperé, porque la verdadera venganza no se sirve caliente. Se sirve con calma, en plato de barro y con guarnición de dignidad. Esa calma me acompañó los siguientes 2 años. Mi fonda se volvió restaurante. Mi nombre empezó a sonar en redes, en revistas locales y hasta en televisión. La chef que triunfó desde cero, decían. Y aunque nunca me gustó ese título, lo acepté, porque sabían mi historia, pero no mi motivo. Yo sabía que el destino, tarde o temprano, me pondría frente a él otra vez, y no tuve que esperar mucho más. Una tarde cualquiera, justo antes de cerrar el restaurante, una mesera se me acercó y dijo: «Doña Elena, acaba de llegar un señor. Dice que quiere hablar con la dueña. Dice que se llama Juan». Me quedé en silencio. Por dentro, el corazón me golpeaba como si fuera a salirse del pecho. Pero mi rostro, ese ya no temblaba. Solo respiré profundo y le dije: «Dile que pase, que lo estaba esperando». Juan entró al restaurante con la misma prepotencia con la que solía llegar a casa, creyendo que todo le pertenecía. Traía el traje arrugado, la mirada cansada y una sonrisa falsa, de esas que intentan esconder el fracaso. Yo lo observé desde la barra, mientras secaba un vaso. Él no me reconoció al instante. Me vio, frunció el ceño, y después lo noté. Esa gota de miedo que le escurrió por la frente. «¿Tú?», dijo apenas, como si no pudiera creer lo que veía. «Sí, Juan. Yo». El restaurante estaba lleno. Las mesas rebosaban de gente, de risas, de música suave. En cada plato, el aroma del mole llenaba el aire. El mismo mole que él alguna vez escupió frente a sus amigos diciendo: «Ni aunque le echara todo el chocolate de Oaxaca, le saldría bien». Él tragó saliva. «Vine a hablar contigo. Necesito que me escuches». Yo dejé el vaso sobre la barra y me acerqué, despacio, sin perderle la mirada. «Qué curioso, Juan, tú nunca escuchabas a nadie. ¿Por qué habría de hacerlo yo ahora?». Intentó sonreír. «Sé que las cosas se salieron de control, pero tú y yo podríamos empezar de nuevo. Tú tienes éxito, yo tengo experiencia. Podríamos asociarnos». Cuando escuché eso, no pude evitar reír. No de burla, de incredulidad. Porque aquel hombre que un día me llamó naca, ahora me pedía ayuda. ¿Socios? Juan, tú no sabes lo que esa palabra significa. A mí no me querías ni de esposa, menos de igual. En ese momento, una de las meseras se acercó y dejó sobre la mesa un plato humeante. «De la casa», le dije. «El plato de mole». Su cara se contrajo al sentir el aroma. «¿Te acuerdas? Dijiste que era horrible. Pero mira, hoy es lo que me da de comer, lo que me dio nombre, lo que me salvó». Juan intentó hablar, pero lo interrumpí. «Yo cocinaba para ti, para tu familia, para tus amigos, y todos se burlaban. Pero lo que nunca entendieron fue que ese mole llevaba mi paciencia, mis lágrimas, mi historia, y ahora lleva mi triunfo». El silencio se hizo espeso. Los clientes empezaban a notar lo que pasaba. Algunos susurraban, otros grababan con sus teléfonos. Y entonces saqué el teléfono y puse sobre la barra un video. Era la grabación que Raúl me había entregado. Juan y su madre planeando cómo quitarme todo. Su voz resonó en el restaurante, nítida, innegable. Él intentó levantarse, pero ya era tarde. «Siéntate, Juan. Esto apenas empieza». No grité. No hice escándalo. Solo dejé que la verdad hablara sola. La gente lo miraba con asco. Algunos reían por lo bajo. Y yo, tranquila, respiré. «¿Ves, Juan? Aquí no se trataba de venganza. Se trataba de justicia. Yo no vine a destruirte. Tú lo hiciste solito». Él no dijo nada. Solo bajó la cabeza. Y por un instante vi al hombre que alguna vez amé, reducido a un niño, asustado, vacío, pero ya no era mi problema. Yo ya no era su esposa, ni su víctima. Era su espejo. Y en ese reflejo, él solo vio su ruina. Se levantó tambaleando, dejó el plato intacto
y salió del restaurante con el orgullo destrozado. Yo lo seguí con la mirada hasta que la puerta se cerró detrás de él. Luego volví a la cocina. Mis manos temblaban un poco, pero mi corazón estaba en paz. Esa noche, cuando los últimos clientes se fueron, me quedé sola entre las ollas y el humo. Apagué las luces, menos una. Miré las paredes donde colgaban fotografías de mi familia, de los primeros días del negocio, de mí sonriendo con el mandil manchado de salsa. Pensé en todo lo que había pasado, en las humillaciones, las lágrimas, los insultos, y sonreí, porque entendí que la verdadera venganza no era verlo arruinado, era verme de pie, era escuchar mi nombre en boca de la gente con respeto, era saber que no solo recuperé mi dignidad, sino que la convertí en mi legado. Esa noche, abrí mi libreta de recetas y escribí una nueva frase en la primera página. Nunca subestimes a una mujer que sabe cocinar en silencio, porque cada guiso puede ser el inicio de su imperio. Y así cerré la cocina, no con rencor, sino con el sabor dulce del mole y de la victoria.